sobre naciones, pueblos, razas, lenguas. Levantaré su nombre poderoso. Sí, Señor, en esta noche, Señor, desde nuestro corazón queremos levantar tu nombre. El nombre que es sobre todo nombre, Señor. El nombre delante del cual toda rodilla se doblará. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, nosotros hoy doblamos nuestras rodillas a ti. Porque reconocemos que tú diste todo por nosotros, Señor. Que tú te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte. Y la muerte de cruz, Señor. Para que hoy podamos ser redimidos del pecado, de la muerte, de toda condenación, Señor. Tú eres el árbol más precioso de la tierra. Tú eres el Hijo del Hombre por excelencia, Señor. Sin dejar de ser el Hijo de Dios. Tú eres ese hombre perfecto que dio su vida por nosotros, Señor. Te alabamos en esta noche. Te pedimos que tu sangre que derramaste en la cruz pueda valer en esta noche para limpiar nuestras conciencias de toda acusación delante de Dios, Señor. Limpia, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras conciencias de todo pecado, Señor. Acudimos a tu sangre porque sabemos que es lo único que puede quitar el pecado del hombre delante del Dios Santo, Señor. Y ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo a indagar en tu palabra acerca de ti. Acerca de la obra que tú hiciste a favor nuestro, acerca del evangelio de nuestra salvación, Señor, para que estemos capacitados para compartir también con otros, Señor, este poderoso mensaje de salvación, Señor, que eres tú, que has logrado tú por nosotros. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite para hablar tu palabra, y para oír, recibir tu palabra con tu revelación. No conforme a nuestra capacidad intelectual, sino conforme a la luz de tu Espíritu Santo, Señor. Para que tú puedas ganar nuestros corazones, conquistarlo para ti, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor que hemos llegado a este punto hoy. Hoy vamos a estar compartiendo ya el último punto en cuanto al Evangelio de la Salvación en su aspecto jurídico. ¿Qué logró Cristo legalmente en la cruz por todos los que creen en Él, por todos los que confían en Él? Porque aunque el Señor murió por todos los hombres, solamente se les acredita, ¿verdad?, lo que el Señor logró al que cree, al que confía, al que descansa en su obra completa en la cruz, ¿verdad? Y para recordar nomás dos versículos que ya estuvimos leyendo, ¿por qué es tan importante compartir acerca del Evangelio? Como dice el apóstol San Pablo, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 15 y 16. Dice el apóstol Pablo, así que por mi parte, él hacía su parte, nosotros debemos hacer la nuestra. Dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. También nosotros tenemos que tener esa ansiedad, ¿verdad?, de anunciar el evangelio también a aquellos que están a nuestro alcance, aunque para él ir a Roma era dificilísimo, ¿verdad? Y Dios tuvo que usar las circunstancias y las peores circunstancias para que él llegue a Roma con el evangelio, ¿verdad? ¿Y qué es el evangelio? Estuvimos compartiendo que la palabra evangelio significa buena noticia. Era un término que usaban inclusive en aquel tiempo para, especialmente cuando el ejército iba a la guerra y vencía al enemigo, y ellos traían el evangelio de la victoria sobre el enemigo, anunciaban un evangelio. Esa palabra usó el Espíritu Santo para hablarnos de lo que Cristo logró, ¿verdad? Y se nos anuncia la victoria de Cristo, el evangelio
Como dice acá, Pablo tenía esta ansiedad de anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Dice el 16, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. El griego engloba a todos los que no son judíos en aquel tiempo, ¿verdad? Judíos y gentiles, judíos y griegos, que era la común cultura no judía de aquel tiempo. Entonces, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, la manera que Dios hace para salvar a todo aquel que cree, sea este judío o no judío. Entonces, cuando nosotros recibimos el Evangelio, tenemos esa responsabilidad que tenía también el apóstol Pablo. Podemos leer también su carta a los Efesios en el capítulo 1, 1:13. Dice, en Él, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Cuando estamos en Cristo, creyendo en Cristo, dice, en Él también vosotros, Efesios, también vosotros, asuncenos, ¿verdad? También vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿cuál es el mensaje de la verdad? La verdad divina, no la verdad humana. El evangelio de vuestra salvación, la verdad de Dios, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, acá hay una cadena con eslabones que no podemos pasar por alto. Primero oímos el mensaje de la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios para el hombre? El evangelio de la salvación. Y habiendo creído, quiere decir, habiendo depositado nuestra fe, así como depositaste tu fe en esta silla, que les pido que tengan cuidado porque no son tan seguras. Pero nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Habiendo creído en Él, ¿qué dice luego? Habiendo oído primero, luego habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A quién Dios sella con su Espíritu? Para decir, este me pertenece a mí. A los que han creído en el Evangelio. Los que no han creído, los que han rechazado, no pertenecen a Dios, ¿verdad? Lastimosamente, esa es la realidad del hombre. Por eso Cristo tuvo que venir al hombre, al mundo. O si no, no hubiera sido necesario que Cristo venga al mundo. Entonces Él vino, como estamos estudiando que el Evangelio se trata en 1 Corintios 15, vamos a leer también la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Imagínense cómo el apóstol Pablo viajaba llevando el Evangelio a Roma, a Corinto, a Éfeso. 1 Corintios 15. Ahora os hago saber, hermanos, capítulo 15, 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y acá dice el 3, ¿de qué se trata el evangelio? Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió. Ese era el primer punto del evangelio, que Cristo murió. ¿Y por qué el evangelio? Porque murió por nuestros pecados. No murió como un mártir. No murió porque no podía escaparse de sus perseguidores. No, Él voluntariamente fue a la cruz. Porque murió por nuestros pecados, como un sacrificio sustitutivo. Murió por nuestros pecados. Después dice, conforme a las Escrituras, porque ya en el Antiguo Testamento hablaban de la muerte del Cordero que quitaría el pecado del mundo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio consta de 3 puntos: que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que ahí terminó el viejo Adán,
pero que Él también resucitó de los muertos para que exista una nueva humanidad. Ese es el Evangelio. Pero ahora estamos viendo la muerte de Cristo, que es lo que logró nuestra relación jurídica con Dios, solucionar nuestros problemas legales con Dios, cosa que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, ni con nuestra buena intención o con nuestras buenas obras. No podemos hacer ni tratando de guardar la ley de Dios. Cristo solucionó nuestro problema legal con Dios al morir en la cruz como nuestro sustituto. Podemos leer Gálatas, también a los Gálatas. Ya hay una región de muchas ciudades, y dice el apóstol Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 16, vamos a leer. Sin embargo, dice el apóstol, sabiendo que el hombre, o sea, el ser humano quiere decir, el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea que ningún ser humano cumpliendo la ley de Dios es justificado delante de Él. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir cabalmente la ley de Dios. Entonces dice así, porque el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Delante de los hombres podemos ser justificados, pero no delante de Dios, porque Dios es perfecto, puro y santo. Ningún esfuerzo humano, una capacidad humana, ni una buena intención humana puede justificarnos delante de un Dios perfecto, puro y santo, que no puede, por su naturaleza, pasar por alto ningún pecado cometido. O si no, no sería Dios, no sería justo. Entonces ahí viene Cristo a justificarnos por lo que Él hizo a nuestro favor. Los logros que Jesucristo obtuvo por nosotros en su muerte. Y dice en el 21, Pablo, un poco más abajo, en el 21. Yo no hago nula la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir la gracia de Dios? Lo que Dios hizo gratuitamente por mí. Dice Pablo, yo no puedo hacer nula la gracia de Dios, lo que Dios hizo por mí. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si yo puedo, cumpliendo la ley, justificarme delante de Dios y Dios me acepte a mí y sea yo libre de la ira y del justo juicio de Dios, entonces Cristo vino a morir en vano. Fue una tragedia que Cristo no pudo evitar entonces. No, Él vino a morir por nosotros. Entonces vamos a mirar acá los puntos que Cristo logró, los logros de Jesucristo en su muerte. Yo les leo porque es un poco largo ya. 1. Jesucristo en su muerte hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Antes éramos enemigos de Dios. En Cristo Él nos ha reconciliado con Dios. 2 dice, en su muerte Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley hablaba mal de Mauricio, pero Cristo pagó un precio para rescatarme de esa condenación bajo la cual yo vivía bajo la ley. 3. Jesucristo en su muerte nos justificó ante la justicia divina. Por lo que Él pagó en la cruz, yo ahora fui declarado justo por Dios. No por mi justicia, sino por la justicia acreditada o imputada, como dice Pablo, a favor del creyente. 4. Jesucristo en su muerte obtuvo el perdón de nuestros pecados de parte de Dios. No el perdón acá entre nosotros nomás, sino que Dios nos perdonó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestros pecados. Dios ya no nos puede requerir algo que alguien ya pagó, una deuda pagada, ¿verdad? Ya está cancelada. 5. Jesucristo en su muerte nos santificó posicionalmente para Dios y para su propósito. ¿Se acuerdan? Santificar quiere decir apartar de un uso común a un uso especial y específico. Cristo cuando murió en la cruz nos sacó de lo común y nos hizo su iglesia.
el pueblo de Dios en la tierra. 6. Jesucristo en su muerte por la redención logró nuestra adopción legal como hijos de Dios para que seamos herederos de la vida divina. Por creación, todos los hombres son hijos de Dios, pero esa creación cayó en un estado de condenación y de corrupción. Y ya no es semejante a Dios, no tiene ya la naturaleza pura de Dios. Entonces Dios tuvo que crear una nueva creación. ¿Quiénes son hijos de Dios en esta nueva creación? Los que creen en Cristo y son adoptados por la obra de Cristo para que sean registrados, vamos a decir así, como hijo adoptado de Dios. El 7. Jesucristo en su muerte aniquiló al viejo hombre de la vieja creación. Él se puso nuestra ropa sucia, nuestra carne, ¿verdad? ¿Y a dónde la llevó? No le maquilló, ¿verdad? No le perfumó. ¿A dónde le llevó a nuestro viejo hombre? A la cruz. Y la cruz es fin, acabóse. Por eso ninguna religión puede lograr que un hombre pecador, corrupto, enviciado por el pecado, sea un hombre en quien Dios puede morar, ¿verdad? Tiene que matarle a ese hombre. Y Cristo se fue a la cruz y murió y dio muerte al viejo hombre. Después resucitó para que seamos nuevos hombres, ¿verdad? 8. En su muerte, Él puso fin a la ley ceremonial del antiguo pacto. Todas las leyes del antiguo pacto que a través de Moisés tenía el pueblo de Israel eran solamente ceremonias que simbolizaban la obra final de Cristo en la cruz del Calvario. Todos los rituales del Antiguo Testamento, lo más evidente es la muerte de los corderos que inmolaban en el templo. Cristo murió el día de la Pascua y a la hora del sacrificio, cumpliendo toda la ley ceremonial. 9. Jesucristo en su muerte es el mediador de un nuevo pacto. Estudiamos la vez pasada, ¿verdad? El antiguo pacto Dios hizo con Israel por medio de Moisés. ¿Y qué ellos recibían? La ley en tablas de piedra. Pero en el Nuevo Testamento Cristo es el mediador de este nuevo pacto. ¿Y qué recibimos? El Espíritu, ¿verdad? Y hoy seguimos entonces con el Evangelio de la Salvación, nuestra lección 14. Y el último punto de la muerte de Cristo es: Jesucristo en su muerte liberó la vida divina y la hizo accesible para el hombre. Todo lo que estudiamos anteriormente tiene esta finalidad. La muerte de Cristo, que logró los 9 puntos anteriores, cumplieron todos los requisitos, cubrieron todas nuestras carencias para que la muerte de Cristo libere la vida divina y la haga accesible para todos los hombres. Porque es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el hombre reciba la vida divina y eterna. Es el propósito de Dios. Para que el hombre sea la imagen y la semejanza, no de un gran hombre, sino de Dios. Y tenga su gobierno, su autoridad. Y sea el medio a través del cual Dios gobierne un nuevo cielo y una nueva tierra que están por ser introducidas en este viejo cielo y vieja tierra. Entonces hoy vamos a tocar el punto número 10. Y vamos a volver al Génesis. Punto número 1 dice: la vida divina estaba disponible para el hombre. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Allí, cuando todavía no había pecado, desobediencia, corrupción, ¿verdad? Dios tenía disponible, ahí estaba para el hombre, la vida divina y eterna. Él ya tenía la vida humana, pero le faltaba el contenido, ¿verdad? Él era como un guante, le faltaba que la mano entre para que Dios pueda usar al hombre conforme a su voluntad. Entonces, Génesis capítulo 2, 8 y 9. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén. Y puso allí al hombre que había formado. Ya el hombre tenía cuerpo, alma y espíritu humano. Estaba sano, era inocente, no tenía ninguna corrupción, ningún pecado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra
todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En medio del huerto habían dos fuentes de las que el hombre podía comer y vivir por esa fuente. Uno, el árbol de la vida, que es lo que nos llama la atención hoy. El árbol de la vida es el suministro de la vida divina de Dios para el hombre. Estaba accesible, él solamente tenía que comer. Vemos la figura acá en el árbol, es como alimentarme de la vida de Dios para que yo pueda recibir la vida de Dios y expresarle a Dios. Ya hablamos del otro árbol, vamos a concentrarnos en este ahora. Génesis 2, 16 y 17 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Por supuesto, incluye el árbol de la vida. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, en resumen, un árbol me daría la vida de Dios y el otro árbol que me independiza de Dios me daría la muerte. O la vida o la muerte. Estaba disponible el árbol de la vida. Sabemos que el hombre fue engañado y comió del árbol que le trajo muerte. 2. La vida divina quedó inaccesible para el hombre a causa de su desobediencia hacia Dios. Esto vemos en Génesis 3. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice: y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ahora el 3, 22 y 23, que es el resultado de la desobediencia del hombre. Dice: entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora que no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en esa condición caída y corrupta. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines, ángeles, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, guardando, el propósito era guardando el camino del árbol de la vida. Entonces, ese árbol de la vida que era accesible por la desobediencia y la caída y la corrupción del hombre, llegó a estar inaccesible para el hombre. No importa qué religión inventó el hombre, no sé cuántas religiones hay hoy en el mundo, miles de religiones, ninguna religión te da el derecho de comer el árbol de la vida. No tenés acceso al árbol de la vida. Por más que tenga la mejor buena intención, no te da el cuero delante de Dios para obtener el derecho a comer del árbol de la vida. Necesitamos la redención en Cristo Jesús. Entonces seguimos acá con el punto 3. La parte de la salvación, acá la provisión de Dios. Cuando el verbo de Dios se hizo carne, la vida divina estaba contenida y encerrada en la humanidad de Cristo. No solo contenida en Él, sino también estaba encerrada. No podía ser dispensada a los hombres. Era solo su porción. Era solo su experiencia. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 4. Así empieza el apóstol Juan su presentación acerca de Cristo. Vamos a leer desde el 1, dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No era un pequeño Dios, un semidios. Este verbo que estaba con Dios era Dios. Él estaba ya en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque cuando Dios dijo, cuando Él emitió el verbo divino, sea la luz, fue la luz. Todo Él creó por medio del verbo de Dios.
que es Cristo en su antes de su encarnación, no reencarnación, sino antes de su ser hecho hombre, de su encarnación. Y acá dice el apóstol Juan, en él, o sea, en el verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué maravilloso como le dice acerca de Cristo. En él no estaba ni más ni menos que la vida. Si leemos en el griego dice, en él estaba zoe, no es bios, no es psique, no es la vida física, no es la vida intelectual, no, es la vida zoe, la vida divina y eterna. ¿En dónde estaba? En él, en Cristo. Él es la vida. En él, primero dice, en él estaba la vida. O sea, él era el contenedor de esta vida. Y donde quiera que iba la vida de Dios. Pero no podía compartir con nadie todavía esta vida. Estaba contenida y encerrada en él. Dice en el 11:25, Jesús se proclama como esta vida divina y eterna. Ningún líder religioso pudo decir lo que dijo Jesús. Y lo dijo con toda realidad, porque Él resucitó de los muertos probando esto. 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Otra vez, está hablando de la vida divina y eterna, la vida Zoe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que más anhelamos en este mundo? No nos damos cuenta hasta que llega la enfermedad y la muerte. Anhelamos muchas cosas, pero cuando ya estamos a punto de morir, anhelamos la vida eterna. Y esta vida estaba contenida solamente en Cristo, no está en Buda. No, porque Buda empezó a existir acá. Cristo ya existía en el principio con Dios y era Dios. Y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso Cristo es la persona más preciosa del universo. Entonces, en Él estaba la vida. Él dice mismo, yo soy, ¿verdad? Juan 14:6. Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo a Felipe, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino para que experimentemos la vida de Dios, la vida del Padre. Él es la vida. Primera de Juan, la epístola de Juan, al final ya cerca del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí el apóstol Juan escribe ya en su vejez y da testimonio cómo ellos los apóstoles experimentaron a Cristo. Dice, lo que existía desde el principio, no está hablando del principio de la era cristiana o en el principio de la creación del cielo y la tierra, no, allá en la eternidad pasada. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, ¿acerca de qué? Acerca del verbo de vida, de la vida divina y eterna. Por eso se quedan tan cortos los que piensan que Cristo fue un gran maestro, como cualquier otro maestro, que hay que comparar las enseñanzas de Cristo como la de los otros. No, Él no vino a traer enseñanzas. Él vino a traer la vida que el hombre perdió en Adán. Él la recuperó como el segundo Adán. Amén. Dice luego, el 2. Pues la vida divina y eterna, la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto, dicen los apóstoles. Y damos testimonio, y no solamente, y les anunciamos, y os anunciamos la vida eterna,
¿Qué es la vida eterna? ¿Una extensión infinita de tiempo? No. La vida eterna que les anunciamos es la que estaba con el Padre y se nos manifestó. Es una persona, es Jesucristo. Él es la vida eterna de Dios. Por eso tenemos que sacarnos nuestra mente cuando hablamos de la vida eterna, que es un lugarcito allá entre las nubes, no sé dónde, para siempre. No, eso no es la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios, con toda su calidad y con todas sus cualidades, que está en Jesucristo. Cuando tenemos a Cristo, como dice Juan, vamos a leer, no está acá, pero vamos a leer Juan 5:12, primera de Juan también, 5:12. No está acá en la... Ahora nomás me acuerdo. Sí. 11 y 12. Y el testimonio es este. ¿Qué testimonio? El testimonio apostólico de los que convivieron con Cristo en su vida, los que lo vieron muerto, los que lo vieron sepultado y que lo vieron resucitado y ascendido, ¿verdad? Este es el testimonio de primera mano de sus apóstoles, ¿verdad? Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. En ningún otro, en su Hijo. El que tiene al Hijo, está hablando del Hijo de Dios, el que tiene al Hijo tiene Zoé, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenés vida humana, puede ser que tu vida humana sea muy culta, muy generosa, muy amorosa, muy sacrificada, pero tenés tu vida humana nomás, no tenés la vida divina y eterna. Entonces Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, por eso le dice Juan, le dice el Hijo unigénito de Dios. No hay otro Hijo de Dios que sea la vida divina y eterna. El Hijo primogénito es cuando habla de su humanidad resucitada. Siempre hablamos de esto porque es muy importante y muy pocos cristianos saben diferenciar estos términos. Entonces Él es el Hijo unigénito de Dios. Y el que le tiene a Él, tiene la vida, lógico, porque Él es la vida eterna de Dios. Entonces, pero esta vida estaba contenida y encerrada en la humanidad de Cristo, como dice, no está acá, vamos a leer Juan 1:14. El Evangelio de Juan 1:14, que es la continuación de lo que hablamos recientemente. Dice, y el verbo, ¿qué pasó con el verbo divino de Dios? Y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, quiere decir, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. No hay otro. Dios no tiene dos hijos, tiene uno solo. Vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa vida estaba en Él, encerrada en Él, contenida, y caminaba con Él a donde Él iba, y salía por sus palabras, y salía por medio de sus obras. Pero nadie podía recibir la vida de Dios, porque Él todavía no había muerto. Recién cuando Él murió, esta vida estaba accesible para todos los hombres que creen en Él. No como un gran maestro, no como un gran filósofo, no como un gran mártir, no, como el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre y como hombre tomó nuestro lugar en la cruz para quitar de entre nosotros y Dios todo lo que de Dios nos separa, todo lo que de Dios nos separa. El punto número 4. La vida divina fue liberada. ¿Por medio de qué? De la muerte de Jesús. Si Jesús no moría, esa vida se iba a quedar en Él. No iba a estar disponible para nadie. Pero por su muerte, esa vida divina fue liberada y puesta a disposición de todos los hombres que creen en Él. Juan 19:30. Vamos a leer este pasaje que ya conocemos, pero tenemos que leer porque es clave. Juan 19:30. Esto fue cuando Cristo estaba por morir ya. 9 horas colgado en la cruz del Calvario. 3 horas aguantando la burla y el rechazo de los hombres.
y 3 horas después, cuando se oscureció el cielo, recibiendo el juicio de Dios por nosotros. Cuando Él gritó, Dios mío, me has abandonado. El Padre le abandonó a su Hijo unigénito. No por su pecado, sino porque Él estaba cargando el pecado de todo lo que estamos aquí, de todo lo que vivieron antes de nosotros y de todo lo que van a vivir después. Todos los pecados, dice Juan, que Él murió por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No importa cuál es la raza, no importa el color, Él murió por todo. Pero para que eso se haga efectivo en uno tiene que poner su confianza en Él, ¿verdad? Entonces Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre que Él pidió para poder gritar, dijo, consumado es. Ahí se consumó. La palabra original dice tetelestai, que significa deuda cancelada. Cuando Él murió, estaba pagando la deuda de todos los hombres con Dios. Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Murió, quiere decir. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Porque ellos querían guardar su ritual, ¿verdad? Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero para asegurarse de que estaba muerto, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. ¿Cuándo fue liberada la vida divina? En su muerte. Su muerte liberó la posibilidad de la redención del hombre con su sangre y también el agua que simboliza, no la vida humana, la sangre simboliza la vida humana, el agua simboliza la vida divina y eterna. Primero la sangre, después el agua. Nunca vas a poder recibir la vida de Dios si primero no experimentas la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero te limpia de todos tus pecados delante de Dios. Y te habilita el agua, que es la vida divina y eterna. Por eso leemos esto en Primera de Juan también, en su ancianidad. Él escribió esto de vuelta y dice, Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Hablando de Cristo, dice el apóstol Juan, el Hijo de Dios, como dice el 5, dice, ¿y quién es el que vence al mundo, al sistema maligno del mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Quiere decir, está hablando de la vida divina de este Hijo. El Hijo de Dios, Jesús, es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Uno nos habla de la vida humana de Cristo crucificada por nuestros pecados y el agua nos habla de ese resultado, que es la vida divina liberada por Cristo en la cruz. Ahora leemos Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El Padre y el Hijo, cuando está hablando acá, está hablando de su vida divina. Si nosotros negamos que Cristo es el Hijo de Dios, o sea, Dios, la vida de Dios, entonces somos el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo de Dios, al Hijo divino de Dios, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo divino de Dios, también tiene al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo divino de Dios
y en el Padre divino. Está hablando de la relación de vida divina. Si nosotros negamos que Jesús es divino y creemos que es solo meramente un hombre a quien emular, estamos siendo el anticristo. O sea, estamos negando quién es Cristo y lo que Cristo trajo para el hombre, la vida divina y eterna. No es un hombre que empezó en Belén. O sea, como hombre empezó en Belén, pero no como persona divina. Ahora pasamos a 1 de Juan 4, 2 y 3. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué enfatiza acá? No su vida divina, sino su vida humana. Porque si su vida humana, representada por la sangre, no era crucificada, no era derramada, no seríamos redimidos. Y no podríamos tener la vida divina, ¿entienden? ¿Por qué dice esto el apóstol Juan? Y luego dice el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que nosotros como creyentes creemos? Que Cristo es el Hijo de Dios, divino, pero que también vino en carne, que es humano. Porque en carne, en su muerte murió por nuestros pecados y nos legó su sangre. Pero también como Hijo divino nos legó su vida divina y eterna. Entonces Juan hace hincapié porque ya en ese tiempo habían dos corrientes heréticas. Una negaba la humanidad de Cristo y otro negaba la divinidad de Cristo. Si no tenemos los dos, no tenemos el evangelio de nuestra salvación. Porque en su muerte, Él como hombre nos redimió. Y en su resurrección, como Dios, dijo Él, yo soy la resurrección y la vida. Si no hay vida divina, no hay resurrección. Entonces, la vida divina y la vida humana, la sangre y el agua. Ahora pasamos a segunda de Juan, que no tiene un solo capítulo. Segunda de Juan, versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. El que niega que Jesús es un verdadero hombre, que tomó nuestro lugar en la cruz como hombre. Amén. Entonces la vida divina fue liberada por medio de la muerte de Cristo. La vida divina fue hecha accesible para el hombre. Génesis 3:24. Este ya leímos, pero vamos a atender con más detalles. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar, custodiar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos acá que Dios puso querubines. ¿Qué eran los querubines? Bueno, vamos a leer acá un párrafo que puse. Los querubines representan la gloria de Dios, de la cual el hombre estaba separado por sus pecados. Cuando Cristo murió, satisfizo la gloria de Dios, por lo cual el hombre tiene hoy acceso a Dios. ¿Por qué puso querubín? Porque el querubín, o sea, los querubines son los que rodean el trono de Dios, como vemos en el resto de la Escritura. Son una clase de ángeles que custodian que nadie se acerque al glorioso Dios. Son como guardaespaldas, por decirlo así, de la gloria de Dios, de la hermosura de su santidad, de su veracidad, de su pureza. Nadie puede acercarse. Entonces Dios puso querubines que nos hablan del resguardo de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo murió, limpió nuestros pecados, los 9 puntos, los 10 puntos que estamos viendo, Él nos dio el derecho a que nos acerquemos a la gloria de Dios, ¿verdad? Hebreos 9:5, vamos a leer Hebreos. Está hablando acá del tabernáculo, ¿recuerdan? Y está hablando vamos a leer desde el 3. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia misma de Dios, en el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Entonces el arca del pacto.
sobre ella, sobre el arca del pacto que mandó a hacer Dios. Dice, y sobre ella estaban los querubines de gloria. No son querubines nomás, son querubines de gloria, porque custodian la gloriosa presencia de Dios. Son querubines de gloria, que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, como hablamos ya otras veces. Amén. Entonces, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todo incluye a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron y por eso están destituidos de la gloria de Dios. Ningún pecador puede acercarse a la gloria de Dios. Es como que yo me quiera acercar en un cohete de última tecnología al sol. A miles de kilómetros me voy a derretir, voy a explotar porque no voy a aguantar la gloria del sol. Nadie puede estar en la presencia de Dios en sus pecados. Dios tiene que quitar nuestros pecados. Y lo hizo en Cristo Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de Mauricio, del mundo. No es por mis méritos. Yo pongo mi fe y mi confianza en los méritos de Cristo. Entonces, el punto B dice que este ángel tenía una espada encendida. Era un fuego. Y el fuego representa la santidad de Dios, el juicio de Dios, que viene de la santidad de Dios. Porque si Dios no fuera santo, Él no podría juzgar a nadie, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar a nadie porque ninguno somos santos, ¿verdad? Solo Dios es santo. Entonces, el fuego representa la santidad de Dios, de la cual el hombre estaba separado por sus pecados. Cuando Cristo murió, santificó al hombre delante de Dios, por lo cual el hombre tiene hoy acceso a Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que fuimos santificados por Cristo? Por la ofrenda de su cuerpo, dice el escritor a los hebreos. Deuteronomio 4:24. Porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Celoso no en el sentido negativo, sino que es cuidadoso al máximo, ¿verdad? Es delicado, es sensible, su santidad es sensible. Entonces Él es un fuego consumidor. Y eso es lo que representa la espada encendida en el querubín. Nadie podía acercarse a la santidad de Dios hasta que Cristo nos santificó posicionalmente, como estudiamos la vez pasada, para Dios y su propósito. Hebreos 10:10. Por la voluntad de Dios hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. ¿Cuántas veces tuvo que ofrendar Cristo su humanidad? Una vez. Una vez ya bastó para santificarnos para Dios completamente. Y para siempre, sí, para siempre. El punto C, vemos la espada encendida. La espada representa la justicia de Dios. O sea, el retribuir a lo que se hace mal con la justicia de Dios. La justicia de Dios, la cual condena al hombre por sus pecados. Cuando Cristo murió, justificó al hombre delante de Dios, por lo cual el hombre tiene hoy acceso a Dios. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo que se nos imputa por la fe en Él. Como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque está escrito, el justo por la fe vivirá. No es por las obras, es por la fe. ¿En qué o en quién? En la obra del Cordero de Dios. No es por nuestros méritos. Entonces, Romanos 13:4. Este es el evangelio de la salvación, no es otro. Está hablando acá de las autoridades que Dios permite que haya en la tierra, porque si no hubiera habido autoridades, ¿verdad? Claro que Dios le delega autoridad y después le va a juzgar a los que ejercieron autoridad de acuerdo a su voluntad o no, pero
al fin y al cabo, imagínense, acá el apóstol Pablo está hablando de la autoridad romana, a los romanos le habla. Y los romanos eran los que estaban en contra del evangelio y de Cristo. Pero él les dice a los cristianos que ellos tienen que someterse a la autoridad porque de Dios vienen y por Dios han sido instituidas. Por supuesto que nosotros nos sometemos a la autoridad en todo lo que vaya alineado con la voluntad de Dios, no que hagamos cosas que están fuera de la ley de Dios, ¿verdad? Pero si no hubiera habido autoridad, hubiera sido el mundo mucho peor, ¿verdad? ¿Qué dice? El 3 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Ministro quiere decir un servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Bueno, la espada en la Biblia simboliza justicia, en este caso justicia humana, pero en el querubín la justicia de Dios. La justicia de Dios estaba como una espada de Damocles sobre el hombre, ¿verdad? Pero alguien vino a rescatarnos de esa situación. Segunda de Corintios 5:21. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba delante de Pilato? Y él no se defendía porque él sabía que la cruz era la única manera de redimir al hombre. Y Pilato le dijo, háblame, defendeme. ¿Acaso no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o dejarte en libertad? No tendrías ninguna autoridad si no se te fuera dada de los cielos. Y él se sometió a la autoridad para cumplir el propósito de Dios, nuestra redención. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es este que no conoció pecado? El Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, él aceptó nuestras deudas. Él cargó con nuestras deudas. Él le dijo al Padre, yo voy a pagar las deudas de los hombres. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? El juicio de Dios tuvo que caer sobre él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él somos justificados. Todo aquel que cree. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hoy nosotros tenemos acceso a Dios. Ya no hay un querubín con la espada encendida, porque Cristo ya abrió el camino. ¿A dónde? ¿Qué estaba guardando el querubín? El árbol de la vida. ¿Hasta cuándo lo guardó? Hasta que Cristo cumplió con los requisitos de la gloria, de la santidad y de la justicia divina. Cuando Cristo cumplió, ya no hay obstáculo para que, si creemos en Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Ya estamos terminando. La muerte redentora de Cristo abrió el camino para que el hombre pueda recibir la vida eterna de Dios. Nada menos que eso. ¿Te falta dinero? Va a ser hasta que exista acá nomás. ¿Tienes una enfermedad? Bueno, vas a tener que aguantar 20 años más o 10 años más. Pero lo más importante es que tengas la vida divina y eterna. Juan 3, 14 al 16. Juan, el Evangelio. Decía Pablo, deudor soy a judío y a no judío. ¿De qué? Le debo el Evangelio. Tanta maravilla, tanta salvación. Y nosotros somos deudores de aquellos que no oyeron todavía el Evangelio en el sentido bíblico, ¿verdad? Porque el Evangelio se anuncia de muchos colores, ¿verdad? Pero el sentido apostólico, ¿verdad? Deudor soy, dice Pablo. ¿No nos sentimos deudores? Sí, nos sentimos deudores, ¿verdad? Juan 3, 14.
Ya estudiamos el detalle, pero decimos acá. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Levantado qué quiere decir? Crucificado. ¿Se acuerdan que la serpiente fue levantada en un asta en el desierto? La serpiente que mordía al pueblo y le daba muerte. Decía, el que mira no morirá. Así dijo Jesús. Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, el Hijo de Dios, no dice. No, porque él, como hombre tenía que morir, no como Dios. Sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué maravilloso. Los cristianos hoy se reúnen para pedir un auto, para pedir un trabajo. Está bien, Dios te va a proveer todas esas cosas, pero hermano, es un evangelio totalmente fuera de el evangelio de la prosperidad, que le llaman. El buscarle a Dios como una lámpara de Aladino para que cumpla tus deseos, tus caprichos. No, es para que crean en Él y tengan la vida eterna. Es una vida, la vida de Dios en tu vida humana. ¿Qué clase es la vida de Dios? Amorosa, justa, sabia, llena de luz. Bueno, todo lo paz, gozo, veracidad, fidelidad. Esa es la vida que Dios quiere que tengas en tu vida humana. Él fue crucificado, levantado como el Hijo del Hombre en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga la vida eterna, ¿verdad? Ahora pasamos a Romanos 6:23. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Interpretando la obra de Cristo, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. El salario del pecado, ¿cómo nos paga el pecado? Con muerte, ya vimos, espiritual, psicológica y finalmente física. Porque la paga del pecado es muerte. Pero, ese pero del Nuevo Testamento maravilloso. Pero la dádiva de Dios, ¿qué es dádiva? Regalo, no es algo que vos puedes comprar. No está a tu alcance. No son tus buenas intenciones, tus buenas... No es tu dinero, no es nada. No es tu religión. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado te da muerte, pero la dádiva de Dios para vos es vida eterna. Pero ¿dónde está este regalo? Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No busques en otro lugar. Solo está en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la palabra en, como siempre hablamos en el Nuevo Testamento, es maravillosa. En, dentro de Cristo Jesús. O unido a Cristo Jesús. Por la fe. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo. ¿Todo qué? Todo cuanto concierne a la vida. La vida de Dios, no está hablando de la vida biológica o psicológica, sino la vida zoe. Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. La piedad tiene que ver con lo relacionado al pío, que es Dios. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, para que llegaseis a ser participantes ¿de qué? ¿De qué participamos los que estamos en Cristo Jesús? De la naturaleza divina. No es que te convertís en Dios, no es que sos deificado, sino que la palabra partícipe quiere decir koinonía en griego, quiere decir comunión. Tenemos comunión con la vida divina en nuestra vida humana. Nuestra vida humana se impregna de la vida, de la naturaleza divina. No para llegar a ser Dios, sino para ser hombres
que experimentan y expresan la vida de Dios en sus vidas humanas. Esa es la vida divina y eterna. ¿Qué más quieren? ¿O le quieren pedir algo a Dios? Más que eso. Señor, amén, ten misericordia de nosotros. Imagínense Pablo, si leímos la lista de su vida, apedreado no sé cuántas veces, azotado cuántas veces, sin comida, sin vestido, humillado, perseguido por creyentes y por incrédulos, ¿verdad? En ayuno muchas veces, en viaje, en peligro de asaltadores, de camino. Se iba por todo el mundo predicando el evangelio, deudor soy a los romanos, a los efesios, a los corintios, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Para qué nos reunimos, verdad? ¿Para qué vivimos? En naufragio. ¿Qué nos pasó él? Pero ¿qué decía? Sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era él, era Cristo en él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo bajo en la fe del Hijo de Dios, que me amó, dice Pablo, y se dio a sí mismo por mí. Este es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Leemos Mateo 27:50. ¿Qué logró la muerte de Cristo? Hacer accesible la vida divina. Y 51. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Esto quiere decir que murió. Su espíritu se separó de su cuerpo. ¿Y su muerte qué logró? Dice que ahí a unos cientos de metros, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando él murió, algo logró. ¿Y cómo lo graficó, verdad? ¿Cómo lo ilustró? El velo del templo que separaba al hombre de la presencia de Dios se rasgó de arriba abajo. ¿Qué quiere decir que se rasgó? Se habilitó el querubín. ¿Saben ustedes que en ese velo Dios mandó bordar un querubín? Seguramente con una espada encendida. Pero dice literalmente que el velo del templo Dios mandó bordar un querubín. Porque era el que guardaba el acceso del hombre al lugar santísimo, a Dios, a la vida de Dios. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo Dios lo rasgó porque fue de arriba abajo. Dios abrió el camino porque Cristo ya pagó nuestros pecados. Ya tenemos acceso a la presencia, a la gloria, a la santidad y la justicia de Dios, a la vida eterna de Dios, ¿verdad? Rasgó el velo del templo. Entonces vemos en Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos hoy por la muerte de Cristo? Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Cómo? Por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él, no yo, Él inauguró para nosotros por medio del velo. ¿Cuál es el velo? Es decir, su carne, que fue rasgada en la cruz. Hoy tenemos acceso a Dios, a la gloria de Dios, a la vida de Dios, a la comunión con Dios, por medio del camino que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, por medio de la sangre de Jesús. ¿Quién tendría confianza? Vamos a suponer que Dios está ahí. Allá afuera está Dios, con toda su gloria. ¿Quién se atreve a acercarse a Dios? ¿Será que alguien aquí se atreve a acercarse a Dios? Nos dice el apóstol Pablo, hoy sí tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, pero por la sangre de Jesús. No hay ticket de entrada. Vamos a explotar. No vamos a aguantar la gloria de Dios. Pero por medio de Jesús tenemos acceso con toda confianza. Entramos al lugar santísimo. Arrepentidos de nuestros pecados, aún de nuestras buenas obras nos arrepentimos, en el sentido de que no son suficientes.
y acreditamos solamente los méritos de Cristo para llegar a Dios. Él es el camino. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, estamos en el 19, ahora el 20, ya leímos 22 también. Acerquémonos, dice el 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, porque está haciendo la relación como ellos se lavaban en el lavacro, como ya estudiamos esto. Pero es un lavamiento, necesitamos un lavamiento de la sangre y del agua. La sangre y el agua. Necesitamos tocar la sangre de Cristo, o sea, los méritos de Cristo, y necesitamos también experimentar el agua, la vida del Hijo de Dios. Amén. Entonces leemos Apocalipsis. ¿Cómo se cierra la revelación divina? Apocalipsis 22:14. ¿A quiénes Dios considera bienaventurados? ¿Qué quiere decir bienaventurados? Felices, dichosos, gozosos. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quién escribió esto? Juan, en el año 100 después de Cristo. Escribió lo que en Génesis estaba prohibido, ahora está habilitado. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Quiénes tienen derecho a la vida de Dios? Los que lavan sus ropas. Los que no lavan sus ropas no tienen derecho al árbol de la vida. ¿Y con qué lavamos nuestra ropa? Apocalipsis 7. Desde el 13. 7:13. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos, es una visión futura ahora, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Porque el ángel le muestra una gran multitud ahí, pero en una visión a Juan. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Para ver si él respondiera. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Es la tribulación que los creyentes pasan aquí en la tierra. Pero no va a ser hasta el fin la gran tribulación. Va a tener un término. Dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿Y qué han hecho? Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No es en una religión ceremonial, en mis buenas obras, en lo que yo logré en la vida. No, nada que vos lograste delante de Dios te habilita. Es lo que logró Cristo. Porque no desecho, dice Pablo, la gracia de Dios. Porque si mi justicia fuera por la ley, entonces en vano murió Cristo. Pero no murió en vano. Murió para quitar el pecado del mundo. Y si nosotros creemos en Él, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces la hemos emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces el punto D dice, la muerte redentora de Cristo abrió el camino para que el hombre pueda recibir la vida eterna de Dios. Éxodo 17:6. Porque como dice la Biblia, como dice la Escritura, siempre los escritores del Nuevo Testamento se basan en la Escritura del Antiguo Testamento. Bueno, para hacerlo a corta, acá el pueblo de Israel ya fue redimido de Egipto, de la esclavitud, por medio de Moisés. Y están atravesando el desierto camino a la tierra que Dios les prometió. Pero en ese camino ellos son rebeldes, no ponen su fe en el Señor, siempre buscan volver a Egipto, ¿verdad? Entonces llega un momento que no hay agua en el camino, 17:6. Entonces se dice desde el 3, el pueblo tuvo allí sed, murmuró el pueblo contra Moisés y dijo,
porque nos ha hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Y Moisés clamó al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el río Nilo y ve. Y he aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña, una gran roca en el monte de Horeb. Y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de todos los ancianos. Entonces, ¿qué hizo Dios para que el pueblo pueda beber y no morir en el desierto? La peña tuvo que ser golpeada. Y eso es un símbolo de Cristo. Él fue golpeado en la cruz, fue lanceado y de ahí salió sangre y agua. ¿Para qué el agua? Para que el que en Él cree no perezca en este desierto, sino que tenga la vida, pero no vida humana, sino la vida eterna. Él fue golpeado en la cruz, ¿verdad? Por eso en 1 Corintios, Pablo aplica esta figura del Antiguo Testamento a la realidad que tenemos en Cristo. 1 Corintios 10. Dice, desde el 1 vamos a leer. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar muerto. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Claro que en símbolo en el Antiguo Testamento, pero en realidad prefiguraba lo que Cristo nos daría. Como dice el Señor, yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. El que cree en mí nunca tendrá sed. Es la vida divina que nos da el Señor. Porque el hombre fue creado, como dice en Eclesiastés, con la eternidad en su corazón. Y nunca va a ser saciado hasta que la vida divina sea su experiencia en su vida humana. Amén. Vemos entonces que el Señor contuvo esta vida divina y estaba encerrada en su humanidad hasta que Él fue sacrificado en la cruz. Él brotó por medio de su redención en su sangre. La vida divina y eterna fue hecha accesible. Vamos a leer acá esto para resumir. Podemos leer juntos, ¿sí? El propósito de Dios al crear al hombre era que éste contuviera y experimentara la vida divina en su vida humana. Pero cuando el hombre pecó desobedeciendo a Dios, perdió el derecho de acceder a la vida divina. Cristo, quien es la vida divina, se hizo hombre, conteniéndola y expresándola en su humanidad. En su muerte, Él pagó los pecados del hombre y quebró su humanidad, liberando así la vida divina y haciéndola accesible para todo aquel que obtenga el perdón de sus pecados por la fe en la muerte redentora de Cristo. Amén. Sí, Padre, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque ha llegado a nosotros este precioso evangelio de la salvación, el cual hemos oído, el cual hemos creído, el cual lo recibimos con gratitud en nuestros corazones, Señor, y en el cual tenemos a tu Espíritu Santo como el sello de tu vida divina en nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude a compartir este evangelio a todas las personas que nos rodean, Señor. Que nos sintamos deudores de ellos, Señor. Oh, te pedimos, Padre, que nos ayude a que en el trajín de cada día no nos robe, Señor, la comisión que tú nos has dado de la reconciliación del hombre contigo en Cristo Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor.